Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. Detrás del trono del crisantemo, más allá de la figura divinizada del emperador Showa, existió un mundo de seda y acero, de silencio y sacrificio. Un mundo habitado por mujeres cuyas vidas estaban dictadas por un protocolo milenario y el peso de un imperio en guerra. ¿Quiénes eran la emperatriz Kojun, las princesas y las consortes que compartieron su era? ¿Fueron meras espectadoras o piezas clave en el tablero del poder? Hoy descorremos el velo sobre sus historias, marcadas por el deber, la tragedia personal y la culpa silenciosa de una nación en su hora más oscura. Acompáñanos a descubrir a las mujeres del emperador Showa. A principios de la década de 1920, la búsqueda de una esposa para el joven príncipe regente Hirohito se convirtió en un asunto de estado de máxima prioridad. El futuro del trono del crisantemo dependía de una unión que no solo asegurara la continuidad de la línea imperial, sino que también navegara las complejas y a menudo traicioneras aguas de la política de la corte japonesa. La elección recayó en la princesa Nagako de Kuni, una joven de una rama remota, pero prestigiosa de la familia imperial. Su linaje era impecable, descendiente de los clanes Sacho, que habían sido fundamentales en la restauración Meiji. Sin embargo, su selección no estuvo exenta de controversia. El poderoso mariscal de campo y genro, el príncipe Yamagata Aritomo, uno de los arquitectos del Japón moderno, se opuso ferozmente a la unión. Su objeción se basaba en un supuesto daltonismo en la familia de la madre de Nagako, una condición que, según él, podría contaminar la sagrada línea de sangre imperial. Este conflicto, conocido como el incidente del palacio, se convirtió en una lucha de poder entre la vieja guardia Meiji, representada por Yamagata, y los modernizadores de la corte que apoyaban a Hirohito. La prensa de la época se hizo eco del debate, convirtiendo un asunto privado en una crisis pública. A pesar de la inmensa presión, el príncipe regente Hirohito, en un inusual acto de desafío personal, se mantuvo firme en su elección. Apoyado por el Ministerio de la Casa Imperial y su propia determinación, insistió en que Nagako era su única candidata. Finalmente, Yamagata se vio obligado a ceder, y el compromiso se anunció oficialmente en 1922. La victoria de Hirohito no solo aseguró su matrimonio con Nagako, sino que también marcó un sutil pero significativo cambio de poder dentro de la élite gobernante, demostrando la emergente voluntad del futuro emperador. El 26 de enero de 1924, el príncipe regente Hirohito y la princesa Nagako se unieron en matrimonio. La ceremonia fue un espectáculo de tradición y simbolismo, diseñado para reafirmar la divinidad y la continuidad del linaje imperial japonés. Celebrada siguiendo antiguos ritos sintoístas en el santuario imperial del Palacio de Tokio, la boda fue un evento profundamente privado y sagrado, alejado de la vista del público. Nagako, vestida con un yunihitoe, un exquisito y pesado kimono de 12 capas, y Hirohito, con el sokutai, la vestimenta ceremonial de la corte, realizaron los rituales que los unían ante los kami, los dioses sintoístas y los espíritus de sus ancestros imperiales. Tras la ceremonia religiosa, la pareja participó en una procesión en un carruaje de estilo occidental, un guiño a la modernización de la era Meiji, permitiendo que el pueblo de Tokio vislumbrara por primera vez a su futura emperatriz. La vida de Nagako cambió irrevocablemente. De ser una princesa de una rama menor, se convirtió en la figura femenina central de la nación. Apenas 2 años después,
En diciembre de 1926, el emperador Taisho falleció. Con su muerte, el príncipe regente ascendió al trono del crisantemo, adoptando el nombre de reinado Showa, que significa paz iluminada. Hirohito se convirtió en el emperador Showa y Nagako, a su lado, en la emperatriz Koyun. Su entronización oficial, una serie de ceremonias complejas y arcanas celebradas en Kioto en 1928, consolidó su estatus. Ahora, no solo eran marido y mujer, sino los símbolos vivientes de la nación japonesa, cargando sobre sus hombros el peso de un imperio que se encontraba en una encrucijada histórica, al borde de la expansión militarista y la agitación global. El silencio y el deber se convirtieron en los pilares de su nueva existencia. Tras el ascenso de Hirohito, una figura poderosa permaneció en el corazón del palacio imperial: su madre, la ahora emperatriz viuda Teimei. Nacida como Sadako Kujo, era una mujer de voluntad férrea, producto de la estricta corte Meiji, y encarnaba las tradiciones y el protocolo que habían definido la monarquía durante siglos. Como viuda del emperador Taisho, su influencia no disminuyó, al contrario, se consolidó. Teimei era la guardiana de la ortodoxia imperial, una matriarca que observaba cada movimiento de la nueva pareja imperial con ojo crítico. Su relación con su nuera, la joven emperatriz Nagako, fue compleja y a menudo tensa. Teimei, acostumbrada a un control absoluto sobre los asuntos del palacio interior, veía en Nagako a una sucesora que debía ser moldeada, según los rígidos estándares del pasado. La emperatriz viuda era conocida por su devoción a los rituales, su conservadurismo y su desconfianza hacia las influencias occidentales que comenzaban a permear la sociedad japonesa. Se dice que supervisaba de cerca la educación de sus nietos y no dudaba en expresar su desaprobación si consideraba que las costumbres se estaban relajando. Su presencia era una constante recordatoria de la era anterior, un ancla en el pasado que a menudo chocaba con las realidades del Japón del siglo XX. Para Nagako, la emperatriz viuda Teimei no era solo su suegra, sino la personificación de la inmensa presión y las expectativas que conllevaba su nuevo rol. Navegar la relación con esta formidable mujer requería una diplomacia exquisita y una obediencia casi total. La sombra de Teimei se extendía por todos los corredores del palacio, un poder silencioso pero innegable que moldeó los primeros y más difíciles años del reinado de la emperatriz Nagako, especialmente en la inminente crisis por la sucesión. Una vez en el trono, la principal y más abrumadora obligación de la emperatriz Nagako era una sola: dar a luz a un heredero varón para asegurar la continuidad de la dinastía imperial más antigua del mundo. Sin embargo, el destino pareció poner a prueba a la joven pareja. En diciembre de 1925, nació su primera hija, la princesa Shigeko. La corte y la nación celebraron, pero la expectativa por un varón se mantuvo latente. 2 años después, en 1927, nació la princesa Sachiko, quien trágicamente falleció a los 6 meses de edad, sumiendo a la pareja imperial en un profundo dolor personal. La presión aumentó exponencialmente. En 1929, nació una tercera hija, la princesa Kazuko, seguida en 1931 por una cuarta, la princesa Atsuko. 4 nacimientos, 4 hijas. Dentro de los muros del palacio, la atmósfera se volvió sofocante. La incapacidad de la emperatriz para producir un heredero fue vista no solo como un fracaso personal, sino como una crisis de Estado. Facciones conservadoras dentro de la corte y el gobierno comenzaron a murmurar. Resurgió la antigua tradición de las concubinas imperiales,
una práctica que había sido abandonada, pero no abolida. Se sugirió abiertamente que el emperador Hirohito debería tomar una concubina para asegurar la sucesión, una propuesta humillante y devastadora para Nagako. La emperatriz vivió bajo una inmensa tensión, su valía como consorte cuestionada públicamente y su vida privada convertida en un asunto de debate nacional. Cada aspecto de su salud y su rutina diaria era escrutado por los médicos de la corte, mientras ella soportaba la carga del futuro del imperio en silencio y con una dignidad estoica. Este período definió su carácter, forjando en ella una reserva y una fortaleza que la acompañarían durante las décadas de guerra y agitación que estaban por venir. La década de 1920 llegaba a su fin y los cimientos del Palacio Imperial temblaban no por amenazas externas, sino por una crisis dinástica que se gestaba en la alcoba de la emperatriz. El 9 de diciembre de 1925, Nagako dio a luz a su primera hija, la princesa Shigeko. Aunque la nación celebró la llegada de un nuevo miembro a la familia imperial, en los pasillos del poder, entre los consejeros y los altos funcionarios de la agencia de la Casa Imperial, un murmullo de decepción se extendía como una mancha de tinta. El deber primordial de la emperatriz era uno e inmutable: dar a luz a un heredero varón para asegurar la continuidad de la línea de sucesión más antigua del mundo. El nacimiento de una princesa, aunque bienvenida, era visto como un fracaso en esta tarea fundamental. La presión sobre la joven Nagako se intensificó de manera insoportable. Apenas un año después, en 1927, nació la princesa Sachiko, cuya vida se apagaría trágicamente a los 6 meses. Este evento devastador fue seguido por el nacimiento de la princesa Kazuko en 1929 y la princesa Atsuko en 1931. 4 nacimientos, 4 hijas. La corte, liderada por figuras conservadoras que nunca habían aprobado del todo la elección de Nagako, comenzó a conspirar. Revivieron una antigua y cruel tradición: la posibilidad de que el emperador tomara concubinas para asegurar un heredero. Esta sugerencia, una humillación pública para la emperatriz, fue defendida por su propia suegra, la emperatriz viuda Teimei, y otros miembros influyentes del consejo. Para Nagako, cada llanto de una de sus hijas en la cuna era un recordatorio de su supuesto fracaso, una sombra que amenazaba con destruir su posición y su matrimonio, sumiéndola en un profundo silencio y una angustia que debía ocultar tras el abanico y la sonrisa ceremonial. El Palacio Imperial de Kyuden, la residencia oficial completada en 1928, no era un hogar, sino una fortaleza de protocolo. Construido sobre las cenizas del antiguo Palacio Meiji, su arquitectura fusionaba una imponente estructura de hormigón armado con la estética tradicional japonesa. Era un símbolo del nuevo Japón, moderno, fuerte, pero arraigado en un pasado inmutable. Para la emperatriz Nagako, este palacio se convirtió en una jaula dorada de una belleza sobrecogedora y una soledad aplastante. Sus días transcurrían en un laberinto de salones de tatami, pasillos silenciosos y jardines meticulosamente cuidados. Un mundo aislado del bullicio y la realidad de Tokio. Su contacto con el exterior estaba completamente mediado por la agencia de la Casa Imperial. No podía recibir visitas sin aprobación, ni leer periódicos o libros que no hubieran sido previamente censurados. Su única compañía constante era un séquito de damas de compañía, las nyokan, mujeres de la alta aristocracia, entrenadas desde la cuna para servir y, sobre todo, para vigilar. Cada gesto, cada palabra, cada suspiro de la emperatriz era observado, analizado y reportado a los chambelanes.
Estas mujeres no eran sus confidentes, sino las guardianas de la tradición, los ojos y oídos de la corte que se aseguraban de que Nagako nunca se desviara de su rol. En este entorno asfixiante, la emperatriz aprendió el arte del silencio. Su rostro se convirtió en una máscara de serenidad impasible, ocultando la frustración, el miedo por la falta de un heredero y la añoranza de la relativa libertad que había conocido en su juventud. El Kyuden no era solo su residencia, era el escenario de su aislamiento, un teatro donde interpretaba el papel de emperatriz divina, mientras su yo personal se desvanecía lentamente entre las paredes de hormigón y los biombos de seda. Ser emperatriz de Japón no era un título de poder, sino un compromiso con un ritual interminable. La vida de Nagako estaba dictada por un protocolo tan antiguo como el propio imperio, un conjunto de reglas no escritas y ceremonias que gobernaban cada minuto de su existencia. Sus deberes iban mucho más allá de las apariciones públicas junto al emperador. Una de sus responsabilidades más sagradas y simbólicas era la sericultura. Cada primavera, en el Momijiyama Imperial Kokuneri, dentro de los terrenos del palacio, la emperatriz participaba personalmente en la cría de gusanos de seda. Desde alimentar las larvas con hojas de morera hasta desenrollar los capullos, este acto ancestral producía la seda más pura destinada a los textiles utilizados en las ceremonias religiosas más importantes del sintoísmo. Era una metáfora de su propio rol, nutrir la esencia de la tradición japonesa. Su agenda estaba repleta de obligaciones inmutables. Presidía la ceremonia anual de lectura de poesía, la Utakai Hajime, donde los poemas seleccionados de entre miles de propuestas de todo el país eran recitados en su presencia. Participaba en complejas ceremonias sintoístas, vestida con el Juniji-toe, un atuendo de 12 capas increíblemente pesado y restrictivo, que limitaba sus movimientos a gestos lentos y medidos. Incluso sus pasatiempos, como la pintura de estilo japonés, Nihonga, o la caligrafía, estaban sujetos a un escrutinio estricto, debiendo siempre reflejar los valores de armonía, naturaleza y tradición. No había espacio para la espontaneidad o la expresión personal. Cada reverencia, cada palabra, la forma de sostener un abanico o servir el té, todo estaba codificado. Nagako no era una mujer, era la encarnación viviente del deber, un símbolo perfecto cuya humanidad debía permanecer oculta tras el velo impenetrable del protocolo imperial. Para las princesas Shigeko, Kazuko y Atsuko, la infancia fue una paradoja de seda y distancia. Nacieron en la cima del mundo, rodeadas de un lujo inimaginable, pero crecieron en la sombra de una tradición que las separaba de sus propios padres. Siguiendo una costumbre imperial centenaria, las niñas fueron apartadas de la emperatriz Nagako y el emperador Hirohito poco después de nacer. Fueron criadas en sus propias residencias dentro del complejo del palacio, bajo el cuidado de un ejército de niñeras, tutores y chambelanes. Las visitas de sus padres eran eventos formales y programados, no encuentros espontáneos de afecto familiar. En estas reuniones, las princesas debían seguir un estricto código de conducta, realizando reverencias perfectas y hablando solo cuando se les dirigía la palabra. El amor paternal se expresaba a través de la formalidad y el deber, no del contacto físico o la calidez emocional. Su educación era rigurosa y estaba diseñada con un único propósito: prepararlas para convertirse en consortes adecuadas para miembros de otras ramas de la familia imperial o de la alta aristocracia. Aprendían caligrafía, arreglo floral ikebana, la ceremonia del té, poesía clásica y a tocar instrumentos como el koto.
se les inculcaba la obediencia, la discreción y el sacrificio personal por encima de todo. Vivían en un mundo protegido, un capullo de seda que las aislaba de la realidad del Japón de los años 30. Una nación que se militarizaba rápidamente y se precipitaba hacia la guerra. Mientras el mundo exterior se convulsionaba, la vida de las princesas transcurría en una calma artificial, un ciclo de lecciones y rituales. Eran las hijas del emperador Dios, tesoros del imperio, pero también eran niñas privadas de la simple normalidad de una familia, una infancia dorada, pero fundamentalmente solitaria. La década de 1930 marcó un giro sombrío en Japón. El frágil barniz de la democracia Taisho se resquebrajó, dando paso a un nacionalismo agresivo y al ascenso imparable del poder militar. Este cambio radical no se detuvo en las puertas del Palacio Imperial. Se infiltró en sus pasillos, alterando para siempre la atmósfera de la corte de Showa. Para la emperatriz Kojun y las demás mujeres de la familia imperial, la presión se intensificó de formas inimaginables. El protocolo, ya de por sí rígido, adquirió un nuevo cariz ideológico. Cada gesto, cada kimono, cada aparición pública se convirtió en una declaración de pureza racial y devoción al Estado. La influencia occidental, que había sido discretamente aceptada en la era anterior, fue purgada y vista con sospecha. El ideal femenino ya no era simplemente el de una consorte culta, sino el de la Yamato Nadeshiko, la personificación de la mujer japonesa ideal, sumisa, resistente y dispuesta a cualquier sacrificio por el emperador y la nación. La agencia de la Casa Imperial, cada vez más dominada por figuras con inclinaciones militaristas, vigilaba cada movimiento. Las conversaciones se volvieron más cautelosas, los susurros más peligrosos. El silencio, una herramienta tradicional de la corte, se convirtió en un mecanismo de supervivencia. La principal angustia de Kojun, la falta de un heredero varón, se magnificó en este nuevo contexto. No solo se trataba de continuar una dinastía, ahora se percibía como un deber sagrado para con un imperio destinado a la grandeza divina. El fracaso en esta tarea no sería solo personal, sino una mancha en el honor de una nación que se preparaba para la guerra. La corte se transformó en una jaula dorada, donde el miedo y el deber se entrelazaban, y las mujeres imperiales se convirtieron en los símbolos silenciosos de una era cada vez más oscura. Tras 4 partos que solo trajeron hijas, la presión sobre la emperatriz Kojun era monumental. Los tradicionalistas de la corte, que nunca la habían aceptado del todo, murmuraban sobre la posibilidad de que el emperador tomara concubinas, una práctica abolida por su padre. Cada año que pasaba sin un varón aumentaba la tensión dentro del palacio y en la nación. Pero el 23 de diciembre de 1933, el silencio expectante se rompió con un grito de júbilo. Nació un niño, el príncipe Tsugu, a quien la historia conocería como Akihito. La nación celebró con un alivio palpable. El futuro del trono del crisantemo estaba asegurado. Para Kojun, el nacimiento fue una reivindicación personal y dinástica, que silenció a sus críticos y solidificó su posición como emperatriz. Sin embargo, la alegría imperial estaba intrínsecamente ligada a un profundo sacrificio personal. Siguiendo la estricta tradición de la corte, el pequeño Akihito fue separado de sus padres a la edad de 3 años. Fue entregado al cuidado de chambelanes y tutores en un palacio aparte, el Togu-gosho. Kojun y Hirohito solo podían visitarlo de forma programada, a menudo, una vez por semana. Esta separación, considerada necesaria para forjar a un futuro emperador libre de afectos paternales que pudieran debilitarlo,
representaba una profunda tragedia para Ko-jun como madre. Había cumplido con su deber supremo, pero el precio fue la intimidad con su anhelado hijo. Su papel no era ser madre en el sentido convencional, sino ser la progenitora del siguiente eslabón en una cadena divina e ininterrumpida. La alegría de la nación contrastaba con la silenciosa resignación de una emperatriz que veía a su hijo crecer a distancia, convertido ya en una propiedad del Estado. Mientras el ejército japonés avanzaba por Manchuria y se adentraba en China, el papel de la emperatriz Ko-jun se redefinió para servir a la maquinaria de guerra. Aunque carecía de poder político directo y estaba completamente aislada de las decisiones estratégicas, su valor simbólico era inmenso. Se convirtió en la cara femenina y serena de un imperio cada vez más violento. Su imagen, cuidadosamente cultivada por la propaganda estatal, era la de la madre de la nación, una figura casi divina cuya existencia validaba la misión sagrada de Japón en Asia. Sus deberes públicos se alinearon con este propósito. Participaba en rituales sintoístas para bendecir la causa imperial, realizaba visitas a santuarios dedicados a los caídos en combate y presidía organizaciones patrióticas de mujeres. Una de sus actividades más publicitadas fue la sericultura, la cría de gusanos de seda en el propio palacio. Este acto, presentado como un ejemplo de laboriosidad y tradición, tenía un profundo significado. La seda que ella misma ayudaba a producir se utilizaba para tejer estandartes militares y textiles ceremoniales, conectándola directamente con el esfuerzo bélico. Ko-jun se convirtió en el epicentro de una domesticidad idealizada, que contrastaba brutalmente con la realidad de la guerra. Mientras los soldados cometían atrocidades en el continente, la emperatriz era fotografiada practicando caligrafía, pintura o cuidando de sus jardines. Esta fachada de paz y normalidad cultural era crucial para el régimen. Proyectaba una imagen de Japón como un faro de civilización, ocultando la barbarie de su expansión. Atrapada en su papel, Ko-jun personificaba la dualidad del Japón de Showa, una estética refinada y una tradición milenaria puestas al servicio de una ambición imperialista despiadada. La guerra no solo consumió a la nación, sino también la juventud de las hijas del emperador. Las princesas Shigeko, Kazuko y Atsuko, criadas en el aislamiento del palacio, vieron sus vidas completamente subordinadas a las necesidades del Estado en guerra. Su educación, que ya era estricta, se intensificó con un énfasis en el sacrificio, la austeridad y el deber patriótico. No eran simplemente niñas de la realeza, eran símbolos vivientes del ideal femenino japonés que debía inspirar a la población. A medida que el conflicto se intensificaba, sus deberes se volvieron más prácticos. Participaban en actividades como enrollar vendajes para el frente, preparar imonbukuro o paquetes de consuelo para los soldados y cultivar verduras en los jardines del palacio como parte de las campañas de autosuficiencia. Sus vidas personales, especialmente sus matrimonios, se convirtieron en asuntos de Estado. En 1943, en plena Guerra del Pacífico, la princesa mayor, Shigeko, contrajo matrimonio con el príncipe Morihiro Higashikuni, sobrino de la emperatriz. La boda no fue una celebración suntuosa, sino un evento sombrío y calculado, diseñado para reforzar los lazos entre la familia imperial y la élite militar, y para proyectar una imagen de unidad y normalidad en tiempos desesperados. Para Shigeko y sus hermanas, la perspectiva de casarse por amor era una fantasía imposible. Sus uniones eran herramientas estratégicas, destinadas a fortalecer alianzas y asegurar la continuidad de la élite.
Crecieron en un mundo donde sus deseos individuales eran irrelevantes, eclipsados por el peso abrumador de su linaje y las exigencias de un imperio en su momento más oscuro. Eran princesas sin cuentos de hadas, cuya única función era servir, sacrificar y obedecer en silencio. En 1943, mientras el Pacífico ardía y el imperio se contraía, los muros del Palacio Imperial albergaban una ceremonia que encapsulaba la esencia del deber por encima del individuo. La princesa Shigeko, la hija mayor del emperador Showa y la emperatriz Nagako, se preparaba para su boda. A sus 17 años, su destino no era una cuestión de amor, sino de estrategia dinástica y política en tiempos de guerra. Su prometido era el príncipe Morihiro Higashikuni, sobrino de la emperatriz y miembro de una de las ramas colaterales de la familia. El matrimonio solidificaba alianzas dentro de la élite imperial en un momento de crisis nacional sin precedentes. La ceremonia fue austera, despojada de la opulencia de tiempos de paz. Reflejaba la escasez y el luto que se extendían por todo Japón. Para Shigeko, educada en la abnegación absoluta, este era el cumplimiento de su propósito. Sin embargo, detrás de la máscara de serenidad protocolaria, se encontraba una joven arrojada a un futuro incierto, unida a un hombre al que apenas conocía. Su vida personal quedaba subsumida por las necesidades del Estado y del trono del crisantemo. Este matrimonio no era una celebración de la vida, sino un acto de consolidación frente a la muerte que acechaba al imperio. La princesa Shigeko, conocida como Teru no Miya, se convirtió en un símbolo silencioso del sacrificio que se esperaba de todos, especialmente de las mujeres. Su juventud fue la primera ofrenda en el altar de una guerra que ya se sentía perdida, un preludio personal a la tragedia colectiva que pronto envolvería a su familia y a su nación, demostrando que ni siquiera el linaje divino podía ofrecer refugio contra el dolor y la pérdida. A medida que la guerra llegaba a su fase más brutal, el santuario del Palacio Imperial dejó de ser invulnerable. A partir de 1944, el rugido de los bombarderos B-29 se convirtió en la banda sonora de la vida en Tokio, y la familia imperial no fue inmune al terror. La emperatriz Nagako, junto a sus hijos y el resto de las mujeres de la corte, se vieron forzadas a abandonar los pabellones de madera y papel para refugiarse en el obunko, una estructura de hormigón armado construida en los terrenos del palacio. Este búnker, que también servía como biblioteca y oficina del emperador, se convirtió en su jaula dorada y su única protección. La noche del 25 de mayo de 1945, el miedo se materializó. Una incursión masiva de bombas incendiarias alcanzó el complejo palaciego, devorando el histórico Palacio Meiji. Desde la seguridad relativa del obunko, la familia imperial podía oler el humo, sentir las vibraciones de las explosiones y ver el resplandor anaranjado de su mundo ardiendo. Para la emperatriz Nagako, su deber era proyectar una calma inquebrantable, mantener una apariencia de normalidad en medio del caos para sostener la moral de su familia y su personal. Continuaba con sus deberes, como enrollar vendajes para los soldados, mientras el techo del cielo se caía sobre su nación. Sin embargo, esta resistencia pasiva no podía ocultar la cruda realidad. El fuego de la guerra había cruzado los fosos sagrados del palacio. La divinidad que los rodeaba no podía desviar las bombas. El miedo era una emoción humana, y por primera vez, las deidades del trono del crisantemo se sintieron terriblemente mortales. Agosto de 1945 trajo consigo un sol abrasador y dos destellos apocalípticos que borraron ciudades enteras.
Tras Hiroshima y Nagasaki, el debate en el búnker imperial llegó a su fin. El emperador tomó la decisión sin precedentes de rendirse. El 15 de agosto, la nación entera se paralizó para escuchar por primera vez la voz de su Dios viviente a través de la radio. En su discurso, el Yokwon Hoso, Hirohito, anunció el fin de la guerra, pidiendo a su pueblo que soportara lo insoportable y sufriera lo insufrible. En la claustrofóbica seguridad del Obunko, la emperatriz Nagako y las princesas escucharon la transmisión junto al resto de la corte. Para ellas, este momento no fue uno de deliberación ni de consejo. Su papel, perfeccionado durante siglos, era el del silencio y el apoyo incondicional. No había lugar para sus opiniones, sus miedos o su dolor en la narrativa oficial. Su deber era ser el pilar invisible sobre el que se apoyaba el emperador en su momento más oscuro. ¿Qué pensó Nagako al escuchar a su marido, el descendiente de Amaterasu, admitir la derrota ante el mundo? ¿Qué sintieron las jóvenes princesas al ver cómo el universo que conocían se desmoronaba? La historia no registra sus palabras, solo su presencia. Su silencio era un acto de disciplina suprema, un reflejo de su educación y de las expectativas de su posición. En esa quietud cargada de tensión se gestaba el fin de una era. El imperio se había rendido, y con él, el mito de la invencibilidad. Para las mujeres imperiales, el silencio no era vacío, sino un abismo lleno de incertidumbre, vergüenza y el peso de un futuro que nadie podía prever. La llegada de las fuerzas de ocupación estadounidenses, lideradas por el general Douglas MacArthur, marcó el comienzo de la transformación más radical en la historia milenaria del trono del crisantemo. El golpe definitivo al antiguo orden llegó el 1 de enero de 1946. En su discurso de Año Nuevo, conocido como la Declaración de Humanidad o Ningen Sengen, el emperador Showa renunció públicamente a su estatus divino. Declaró que los lazos entre él y su pueblo no se basaban en leyendas y mitos falsos, sino en la confianza y el afecto. Para la emperatriz Nagako y las demás mujeres de la familia, este edicto fue un terremoto existencial. De la noche a la mañana, dejaron de ser consortes y descendientes de un Dios viviente para convertirse en la familia de un símbolo del Estado. Su existencia, antes envuelta en un misterio sagrado y ritual, fue repentinamente expuesta a la curiosidad pública y al escrutinio de la prensa. Las fotografías de la familia, ahora publicadas en periódicos y revistas, los mostraban como seres humanos, a menudo con una apariencia incómoda y vulnerable. La nueva constitución impuesta por los aliados despojó a las ramas colaterales de la familia de sus títulos y privilegios, reduciendo drásticamente el tamaño de la casa imperial. Para la emperatriz, el desafío era inmenso. Debía aprender a navegar un mundo nuevo, donde su papel ya no era ser una presencia silenciosa y venerada detrás de una pantalla de bambú, sino una figura pública, la esposa de un mortal. La transición de diosa a ciudadana de primera clase fue un proceso arduo y a menudo humillante, que las obligó a redefinir su identidad y su propósito en un Japón que ya no las adoraba. La rendición de Japón en agosto de 1945 no fue solo el fin de una guerra, fue el colapso de un universo. Para las mujeres del Palacio Imperial, el sonido de la voz del emperador en la radio, anunciando lo impensable, fue el preludio de una era de profunda incertidumbre. La llegada de las fuerzas de ocupación aliadas, lideradas por el general Douglas MacArthur, transformó su existencia de formas que ni el más estricto protocolo podría haber anticipado. La emperatriz Koyun, que había dedicado su vida a preservar la divinidad de su esposo y la santidad de la institución,
se encontró de repente en el epicentro de una revolución impuesta. El Palacio Imperial, antes un santuario impenetrable, ahora estaba sujeto a la voluntad de un poder extranjero. La austeridad se convirtió en la nueva norma, no por elección, sino por necesidad y decreto. Las raciones de alimentos se redujeron drásticamente y el personal del palacio fue diezmado. La emperatriz supervisó personalmente la adaptación de la casa imperial a esta nueva y humilde realidad, cultivando vegetales en los jardines del palacio para complementar la dieta familiar. Para sus hijas, las princesas Shigeko, Kazuko, Atsuko y Takako, la ocupación significó una ruptura abrupta con su educación tradicional. Se introdujeron tutores occidentales y nuevas materias que hablaban de democracia y derechos individuales, conceptos radicalmente opuestos a la abnegación y el deber que les habían inculcado. Ko-jun observaba en silencio, navegando entre la necesidad de cooperar con los ocupantes para asegurar la supervivencia del trono y su instinto de proteger las tradiciones milenarias que ahora parecían frágiles y obsoletas. Su papel ya no era solo ser el complemento silencioso de un dios viviente, sino la administradora de una monarquía en crisis, una madre que debía guiar a sus hijas a través de las ruinas de su mundo hacia un futuro que nadie podía prever. Con el fin de la guerra, un silencio pesado y denso se instaló sobre el palacio imperial, un silencio cargado no de paz, sino del peso incalculable de la culpa. Mientras el emperador Showa enfrentaba el escrutinio internacional y la posibilidad de ser juzgado como un criminal de guerra, la emperatriz Ko-jun cargaba con una forma de responsabilidad más íntima y difusa. No era la culpa del estratega o del comandante, sino la de la matriarca de una nación que había infligido y sufrido un dolor inimaginable. Cada informe de las atrocidades cometidas por el ejército imperial, cada imagen de las ciudades devastadas y cada historia de familias destrozadas resonaba dentro de los muros del palacio, convirtiéndose en una carga invisible pero aplastante. Ko-jun, educada en la impasibilidad y el control emocional, nunca expresó públicamente estos sentimientos. Su rostro, en las escasas apariciones de la posguerra, era una máscara de serena dignidad, una postura necesaria para proyectar estabilidad en un país humillado y en ruinas. Sin embargo, quienes la conocían describían una profunda melancolía en su mirada. Era la culpa silenciosa de haber vivido en el pináculo del poder, mientras millones perecían en nombre de su esposo. Era el dolor de saber que su propia familia, el clan Kuni, había estado profundamente involucrada en la maquinaria militarista que llevó a Japón al desastre. La emperatriz se dedicó a rituales de purificación sintoístas y a la oración, buscando quizás una expiación personal por los pecados de la nación. Este peso se manifestaba en su dedicación a las artes tradicionales, como la pintura y la caligrafía, actividades que le permitían canalizar una pena que no podía ser verbalizada. Su arte de esta época revela una sobriedad y una introspección que contrastan con sus obras anteriores. Cargaba el peso de la era Showa no en discursos, sino en cada pincelada, en cada gesto contenido, convirtiéndose en el símbolo viviente de una herida nacional que tardaría décadas en empezar a cicatrizar. Mientras Japón emergía de las cenizas para convertirse en un milagro económico, la vida dentro del Palacio Imperial también se reconfiguraba drásticamente. La nueva Constitución de 1947 despojó al emperador de todo poder político, transformando la monarquía en un símbolo del Estado y la unidad del pueblo.
Para la emperatriz Kōyun y sus hijas, esto significó una redefinición fundamental de su propósito. Su deber ya no era servir a un dios, sino representar la continuidad y la estabilidad de una nación en plena transformación. Este cambio se manifestó de la manera más personal y pública a través de los matrimonios de las princesas. Una tras otra, Kazuko, Atsuko y Takako tomaron una decisión sin precedentes: casarse por amor con plebeyos. Al hacerlo, renunciaron a sus títulos imperiales y a su estatus, abandonando la jaula dorada para vivir como ciudadanas comunes. Cada una de estas bodas fue un símbolo poderoso del nuevo Japón democrático, pero para Kōyun fue una serie de despedidas agridulces, viendo a sus hijas abrazar un mundo que a ella le estaba vedado. La tragedia personal golpeó a la familia en 1961 con la muerte prematura de la hija mayor, Shigeko, a causa del cáncer. Su pérdida fue un golpe devastador para la emperatriz, un recordatorio cruel de la fragilidad de la vida, incluso detrás de los muros imperiales. En estos años, Kōyun perfeccionó su nuevo rol público. Acompañaba al emperador en sus giras por el país, visitando fábricas, escuelas y hospitales, mostrando un rostro más humano y accesible de la monarquía. Se convirtió en una mecenas de las artes y la cultura, y su pasión por la pintura japonesa floreció, convirtiéndose en una artista respetada por derecho propio. A través de estas actividades, ayudó a tejer una nueva narrativa para la casa imperial, una de paz, cultura y conexión con el pueblo, dejando atrás para siempre la sombra de la guerra y el militarismo. El 7 de enero de 1989, el emperador Showa falleció, poniendo fin a la era más tumultuosa de la historia japonesa. Para su viuda, la ahora emperatriz viuda Kōyun, comenzaba el último y más solitario capítulo de su vida. Había sido la emperatriz consorte más longeva de la historia, una testigo silenciosa que había permanecido junto al trono durante 62 años de cambios sísmicos. Su legado no se encuentra en edictos o decisiones políticas, sino en su extraordinaria capacidad de resistencia y adaptación. Fue la encarnación del deber imperial, una mujer que transitó desde un mundo feudal de protocolos inquebrantables y divinidad imperial hasta la era de la democracia, la tecnología y una monarquía puramente simbólica. Kōyun fue el puente entre el viejo y el nuevo Japón. En su juventud, representó la pureza de la sangre noble, elegida para continuar un linaje sagrado. En la madurez, se convirtió en el símbolo de la estoica resistencia nacional durante la guerra. En la posguerra, fue la matriarca que supervisó la humanización de su familia, aceptando que sus hijas abandonaran la realeza por amor y guiando a su hijo, el futuro emperador Akihito, hacia una concepción más moderna y cercana del trono. Su silencio, a menudo interpretado como pasividad, fue en realidad su mayor fortaleza. Fue un silencio que absorbió el trauma de una nación, que protegió la dignidad de una institución en crisis y que permitió que el trono sobreviviera. En sus últimos años, retirada de la vida pública, se dedicó a su familia y a su arte, dejando tras de sí una vasta colección de pinturas que revelan la sensibilidad y la profunda espiritualidad que ocultaba tras su impenetrable fachada pública. Cuando falleció en el año 2000, a la edad de 97 años, no solo murió una emperatriz, se cerró definitivamente el libro de la era Showa, dejando el legado de una mujer que portó el peso de la historia con una gracia silenciosa y una fortaleza inquebrantable.